El PRI llevaba horas en tribuna hablando de democracia, de libertad de prensa, de transparencia, comisión permanente, 5 de agosto de 2026, y entonces Gerardo Fernández Noroña pidió la palabra por segunda vez, y llegó con la cuenta completa, no con adjetivos, con fechas. Les recordó el 68 y a Díaz Ordaz mandando asesinar a los que no coincidían. Les recordó que el propio PRI mató a su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, y a su líder en la Cámara, Ruiz Massieu. Les recordó que el PAN tiene preso a Genaro García Luna, y les puso el número que nadie del otro lado quiso tocar, el Fobaproa, 552.000 millones de pesos, que hoy le han costado al país más de 2 billones, una deuda que se seguirá pagando hasta 2080. Los escaños de enfrente, para entonces, ya estaban casi vacíos. A continuación, lo más importante de la sesión. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros, por supuesto que con ese pretexto de los derechos de las audiencias, Morena está atentando contra la libertad de expresión. Perdieron la narrativa, de eso no tengan la menor duda. Ahora están obligando otro pretexto, códigos de ética, defensor de audiencias y, por supuesto, sanciones, porque esos defensores de audiencias van a ser ni más ni menos que representantes de la 4T. Y vamos más allá, va a haber un chícharo, no tengan la menor duda, que va a estar diciendo qué le conviene al gobierno de la 4T y qué no le conviene. Obviamente están construyendo un Estado autoritario como el de Venezuela, con Maduro y Chávez, el de Daniel Ortega en Nicaragua, y es un traje a la medida autoritaria que ustedes vienen construyendo durante mucho tiempo hacia atrás, porque quieren callar a los periodistas incómodos, quieren ponerlos de rodillas, quieren obviamente que solamente la narrativa de la mañanera y lo que ustedes manejan sea la verdad en este país, porque también están conscientes que todos los días un escándalo se presenta y otro escándalo es más fuerte que el escándalo que se les presentó como gobierno un día anterior. Por eso, para muestra un botón, quiero pedirle a la presidencia una moción de ilustración, si me lo permite. Se concede la moción de ilustración al senador Manuel Añorbe Baños. Nadie ha sido tan señalado como Morena de financiar sus campañas políticas con dinero del crimen organizado, producto del huachicol y del narcotráfico. 673,000 millones de pesos se gastaron solo en sobrecostos de las megaobras de López Obrador. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se encuentra bajo la atención pública luego de que el periódico estadounidense Los Angeles Times reportará que el gobierno de Estados Unidos lo investiga por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el huachicol. Es respecto a la gobernadora Melina del Pilar Ávila Olmeda y de su esposo Carlos Torres, quienes confirmaron que les retiraron su visa. Según la información que está difundiendo la agencia EFE, la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó a un 63.2 en este segundo trimestre del 25. Desde el Congreso estadounidense acaban de llamar a México narcoestado. Yo ordené que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Abrazos, no balazos. Por supuesto que eso es lo que les incomoda. Y ya en estos temas, ustedes saben perfectamente cuál ha sido la narrativa, porque han perdido esa narrativa en las redes sociales, han perdido esa narrativa en los medios de comunicación, y lo que quieren ustedes es cambiar esta narrativa, cambiarla a modo de este gobierno autoritario. Quieren definir las audiencias, todo el trabajo editorial, el trabajo de investigación, con un chícharo que esté diciéndole a los medios de comunicación lo que conviene y lo que no le conviene al gobierno. Por supuesto, apagar al comunicador en el momento en que esté dando una noticia que incomode a Morena. Pero también, déjenme decirles, por supuesto, que tendríamos que valorar
y ojalá así se sumaran con esta propuesta, que la mañanera también los opositores tuvieran derecho de réplica, porque desde la mañanera, desde el sexenio pasado y se descalifica a los opositores. Pero claro, ahí no va a haber tampoco un defensor de audiencia, ni tampoco derecho de réplica. Y decirles que aquí no hay casualidades. Ya se ha señalado en esta tribuna el tema de Rocío Nale. Hace 2 o 3 días dijo que va a haber un padrón en Veracruz donde el gobierno del estado va a señalar quién realmente es comunicador y quién no es comunicador. ¿Que eso no es censura? Esta es la ley de censura, la ley Maduro, por supuesto. Y qué rapidez para censurar del gobierno del estado y qué poca velocidad también para investigar a 7 periodistas tan solo en este año que han sido asesinados. Pero ¿qué me dicen del Instituto Nacional Electoral? Está más preocupado por censurar a los opositores que, por supuesto, detener las campañas anticipadas en 17 estados del país, con dinero que no tiene un origen, con dinero, ustedes lo saben perfectamente bien, que está en un derroche, este dinero impresionante, campañas anticipadas, y el INE ni ve ni escucha y se fue de vacaciones. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en censurador oficial, y yo desde aquí le digo a quienes generaron al interior del INE la censura que estoy a sus órdenes también, porque obviamente hay señalamientos de muchos integrantes de Morena que están involucrados en la delincuencia organizada y pactaron con la delincuencia organizada, pero no les importa ver esto rumbo a la elección del 27. Y ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ni hablamos, porque se supone que la comisión debe de defender a los periodistas. ¿Y qué es lo que hace la comisión? Simple y sencillamente recibe instrucciones desde el gobierno de Morena para atacar también a las oposiciones, porque a las madres buscadoras ni las recibe. Esta es la fecha que no da una recomendación, que no estamos pidiendo que dé recomendaciones solamente porque se ocurra, sino que hay muchos hechos en el país donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha hecho omisa, obviamente se ha hecho piedra, no voltea ni a la derecha ni a la izquierda, solo recibe instrucciones. ¿Y qué es lo que pasa con Morena? No quieren medios investigando contratos, retrasos, fallas, escándalos, negocios jugosos o vínculos con el crimen organizado. Y por supuesto, se ha dicho que va a haber transparencia ya en este gobierno. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué desaparecieron? El INAI era... Sí, ¿con qué objeto, diputado? Sonido en la curul. Con el objeto de hacer, si por supuesto el senador me permite una pregunta. ¿Le permite una pregunta al diputado? Con mucho gusto. Gracias, sí, gracias, senador. Usted dijo que este gobierno, yo prefiero llamarle narcogobierno, quiere censurar porque quiere tapar los escándalos, toda la porquería que ha ido creando y escondiendo, ocultando durante los últimos años. Quisiera ver si usted me pudiera dar algunos ejemplos para poder recordarle aquí a las y los legisladores, narcolegisladores, sobre todos estos sucesos, qué es lo que se quiere ocultar. Y estaba hablando usted de la transparencia, si quisiera pedirle qué es lo que nos puede ampliar un poco más el tema, que esos son los verdaderos temas que a las y los mexicanos les interesan. A ver, muy puntual, diputado. Si la Presidencia de la República tuviera voluntad para hablar de transparencia, voltearía a regresar los ojos al 2019 con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que este es el momento de que la información reservada del Tren Maya, de Dos Bocas, del del AIFA, del Tren Maya, el tren de fantasmas, ¿verdad? Porque nunca hay nadie, solo para ponerle
3 ejemplos, o el tren interoceánico que se descarriló y que generó 14 muertos y más de 100 heridos, desgraciadamente. Sería muy importante saber a quiénes se contrataron, quiénes fueron los proveedores, quiénes fueron los que recibieron tantos recursos económicos, porque nada más le voy a dar un dato. En el Tren Maya empezó con un presupuesto de 197,000 millones de pesos y terminó con 544,000 millones de pesos, o sea, 176% más el Tren Maya. Y Dos Bocas, que no refina absolutamente nada, empezó con 211,000 millones de pesos, terminó con 398,000 millones de pesos, con un sobrecosto de 187,000 millones de pesos, 89% más. ¿No sería conveniente para la transparencia de este país que se rompiera esa información reservada y se supiera exactamente a quiénes se les asignaron los contratos? Porque ahí no lo quieren hacer porque están los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Así de simple y así de puntual, mi estimado diputado. Y para concluir, déjenme decirles, por supuesto, que la libertad de expresión no necesita permiso de Morena. La libertad de expresión es de todos los mexicanos, es un derecho constitucional y no nos van a callar, ni daremos un paso atrás. Permítame, senador, sí. Diputado, senador. Presidenta. Eric Iván. Muchas gracias, Presidenta. Como siempre, adelante. Un gusto saludarla. Saber, Presidenta, si por su conducto el orador me puede aceptar una pregunta. Adelante. Yo le doy la palabra, senador. Perdóneme, Presidenta, tiene usted toda la razón. Sí, adelante con la pregunta. Gracias por su autorización, Presidenta. Preguntarle al senador Añorbe, porque tocó un tema que a mí en lo personal me preocupa, y es un tema que tiene que ver con el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral. Señor senador, ¿usted qué piensa que va a ocurrir con el INE, con el Consejo General del INE en este proceso electoral que comienza en septiembre y que obviamente por lo que se ha visto han sido omisos en muchas regulaciones, como usted ahorita lo explicaba? ¿Qué se espera o cuál es su visión, señor senador, de lo que se espera del órgano electoral, del Consejo General del INE, precedido, que ahorita lo preside una mujer, y que obviamente a la que se le dieron incluso en una reforma todas las atribuciones que antes eran colegiadas? ¿Qué se espera para usted? ¿Qué se espera de este INE? Está fuera de tema, pero tiene 2 minutos para responderle. No, Presidenta, yo hablé del INE. Pero bueno, para no entrar ya en un debate, y vamos a concluir con una pregunta muy puntual. ¿Qué esperamos del Instituto Nacional Electoral? No que persiga opositores, como ya lo dije en la tribuna, no que censure opositores, como lo dije en la tribuna. Esperamos, como fue creado de origen, donde debo de recordarles que participó la sociedad civil en su conjunto, y para crear un instituto imparcial, moderado, equilibrado, democrático, transparente, que garantice elecciones libres y obviamente definiciones de las elecciones y que garantice estas definiciones por el voto popular. Pero hoy pareciera ya que es un apéndice del gobierno y desgraciadamente no han hecho lo contrario. Campañas anticipadas, dinero de origen prácticamente incierto, dinero inclusive de recursos públicos, de todos los que están participando en las candidaturas adelantadas en 17 estados por parte de Morena, y esto es público en cada estado, y mi estado pues no queda exento, pues, por supuesto, de estos señalamientos, pero quiero decirle que desgraciadamente lo que se ve para el 27 es un Instituto Nacional Electoral cooptado, y que Morena, no se lo olvide, diputado, y lo digo públicamente, que lo que quiere es ganar a la mala. Y eso es muy malo para la democracia en México. Y concluyo, Presidenta, simple y sencillamente les vuelvo a repetir
al PRI no nos van a callar, no nos vamos a echar para atrás ni nos van. Voy a iniciar apoyándome en el artículo que escribió Amarande Riojas Orozco para el tema primero de Defensoría de las Audiencias. Dice, la censura previa ocurre solamente cuando la autoridad impone medidas coercitivas para prohibir, decomisar, vetar o impedir con carácter previo la difusión de una idea o información. Artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no es el caso de estos lineamientos. Luego, contrastar una cifra, desmentir una afirmación engañosa o exhibir la inconsistencia de una postura pública jamás será censura. Es, por el contrario, el ejercicio pleno de la libertad de expresión, la transparencia y el derecho de réplica de una democracia viva. Primero, la desinformación no constituye un privilegio exclusivo de quien comunica. La información veraz es una garantía pensada para proteger a la sociedad y su derecho a recibir información verificable, plural y oportuna. Segundo, ¿me permite, diputado? La diputada Rosique quiere hacerle una pregunta. Sí, adelante. Sí, me permite hacer la pregunta. Creo que lo que estaba explicando lo interrumpí, pero definió qué es censura y yo quisiera preguntarle cómo fue la censura en los años 70, 80, 90, de este primer siglo también, por los gobiernos del PRI y del PAN. ¿Cómo se dio esta censura y cómo se abre también la información a partir de una conferencia de prensa de manera diaria, en días hábiles, en la mañanera? ¿Cómo se abre este panorama de información que siempre estaba oculto? Y cómo usted ve este contraste de lo que ocurría con los gobiernos priistas y panistas y cómo nos sentimos en este momento los mexicanos y las mexicanas con toda esta apertura, con toda esta información que se nos da para entender las políticas actuales y cómo se daban en el pasado. Gracias. Tiene 2 minutos para responder, diputado. Bueno, aquí lo que está en juego es la verdad y por eso se inquieta mucho el PRI, el PAN y ahora MC, porque lo que está en juego es el asunto de decir la verdad, no de impedir que digan lo que quieran, pero hay que decir la verdad, hay que dejar de mentir y engañar. El problema es que como vienen de un sistema autoritario, eso que usted menciona, no solo mandaban matar periodistas, mandaban matar líderes que se oponían o que se atrevían a hablar y a cuestionar el régimen prianista, pero sobre todo el régimen priista que venía ahí con, imagínate cómo fue con Díaz Ordaz, imagínate cómo fue el tema del 68, que mandaron matar, mandaron asesinar a los que no coincidían, no solo a los que hablaban. Y recordaremos cómo estaba el control, que solo existían la radio, o antes que solo el periódico, luego la radio, luego la televisión, la controlaban todo. Y impedían que hablara, y al que opinaba lo corrían inmediatamente. Y por eso ahora me desespera un poco cómo son tan cínicos de venir a decir que ahora hay plenas libertades, que no hay censura para nadie, que pueden decir lo que quieran, nomás que no les gusta que les digamos que dicen mentiras, que engañan a la gente, porque están montados
en la estrategia de lo que les diseñan en Washington, que es la ultraderecha, y por eso vienen a decir aquí del discurso de que narcogobierno, que narcopresidente, no, narcogobierno fueron ellos y por eso tienen a su secretario de Seguridad Pública con Calderón en la cárcel, y para atrás había convenio con la delincuencia organizada, era el concepto de delincuencia administrada, pactaban con la delincuencia. Ese pacto se acabó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de julio de 2018, y por eso ahora no les gusta. Ahí no tengo ninguna duda de que los que censuraban son ellos y que ahora quieren echar culpa a nosotros. Voy a terminar diciendo estas dos frases más de este documento para que entiendan el pueblo mexicano de qué se trata. Dice: ¿me permite, diputado? Lo interrumpo. El senador Manuel Huerta, ¿con qué objeto? Sí, presidenta, por su conducto, preguntarle al orador si acepta una pregunta. ¿Le acepta una pregunta? Adelante. Adelante, sí. Entonces. Un minuto Sí, para formular. no quiero interrumpir lo que estás explicando, pero yo en la presentación sobre el debate adelantaba que iba a empezarse a escuchar un grito de censura, censura, como cuando decían antes al ladrón, y ahí va el ladrón, el que gritaba. Y no parto de que ocurre eso. No voy a caer en las provocaciones de los que están gritando como siempre. Yo, porque me dan hasta ternura oírlos en tribuna. Casi lloro de oírlos, como si no estuvieran mintiendo como es su profesión. La pregunta es: ¿hasta dónde va a llegar esta oposición rancia con sus mentiras y estos vínculos entreguistas, antipatrióticos, injerencistas? ¿Hasta dónde pueden llegar? Es mi pregunta. Bueno, yo creo que tienen oportunidad de llegar lo que queden para el día 6 de junio del 27, que será la elección. Yo aquí he exhortado al PRI y al PAN, que andan muy extraviados, necesitan construir una propuesta, porque ya estar oponiéndose solo, estar en contra de todo y a favor de nada, es muy difícil. Les doy los datos. De 300 distritos electorales, nuestra coalición ganó 256, solo perdimos 44. El PAN solo, con voto solo, puede ganar 3. El PRI no ganó ni uno. MC ganó 1 y 1 independiente. Si no se ponen las pilas y hacen una propuesta, pues va a durar de aquí al 6, lo que quede al 6. Yo diría que necesitan juntarse, como les ofrecen los norteamericanos, los orientan para que se junten. No quieren. Pero yo pienso que deben de juntarse, ir junto PRI-PAN, porque si no está difícil. Pero ya el discurso de la derecha de Estados Unidos ya lo traen. Ellos por eso sacaron que ahora los narcotraficantes son narcoterroristas, para poder intervenir y hacer cosas, y es del discurso que traen. Ahí no hay duda de que el pueblo de México los va a calificar de vendepatrias. Me extraña que el MC también se sume a eso. ¿Qué era alternativa? Pues no sé, alternativa de quién. Ahí pues lamentamos mucho que MC ya se sube en esta dirección equivocada, porque es un tema extraviado. Aquí el tema se llama Defensoría de las Audiencias y la situación política. Y en la situación política están muy equivocados, porque vamos bien en todo. Vamos bien en economía, vamos bien en seguridad, vamos bien en salud, vamos bien en todo. Ahí termina mi respuesta y entonces sigo con lo que les estaba expresando. Miren, dice: segundo, la verdad no admite concesiones. Tener un micrófono de amplio alcance no otorga inmunidad frente a la responsabilidad
de informar con rigor. La verdad es un bien público que pertenece a todas y a todos los mexicanos. Ese es el eje, eso es lo que está en cuestión, que no se va a permitir que sigan diciendo mentiras. Miren, les digo lo que acaban de hacer en China para que lo tengan de argumento. En China se prohíbe que alguien hable de lo que no conoce y no sabe, o lo que no puede demostrar que conoce. Bueno, lo estoy diciendo en China, aquí no, aquí pueden decir lo que quieran, pero no mientan, no engañen, porque el otro tema que traen ustedes, que es el otro eje de la derecha norteamericana, que llevaron a la política la mercadotecnia, y ahí el tema central es ganar la percepción, confundir, pensar que un producto, hacer pensar que un producto es bueno y lo compren aunque sea malo, como está ahora la oposición, como un producto descompuesto, chatarra, que ya no puede adquirir nadie. Tercero, la rendición de cuentas es un principio universal. Exigir precisión y sustento a quienes difunden información no restringe su libertad de expresión, sino que fortalece el derecho de la ciudadanía a no ser víctima de la desinformación ni del engaño deliberado. Ese es el centro del debate de las defensorías de las audiencias. Ustedes están equivocados, están mal, y no solo eso, sino que mienten como respiran, y me desespera que sean tan cínicos. Y no sé por qué el PRI adora mucho a mi presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre intachable, íntegro, que inició la transformación de esta nación y que seguirá siendo nuestro referente para bien de la patria, para bien de la nación, y bueno, para ustedes su desgracia, que es por eso que creo que lo aman tanto a mi presidente Andrés Manuel López Obrador. Que viva mi presidente, que viva mi presidenta Claudia Sheinbaum, que viva la 4T, y vamos para adelante, mexicanas y mexicanos. Muchas gracias. Presidenta, ya se había ido todos los de la oposición. Yo pensé que el horario del basurero de la historia era de 11 a 3, porque ya no estaba nadie. Ya vinieron algunos a hacer presencia porque sabían que íbamos a reclamar esto. ¿Por qué es tan importante este debate? El 2001, hace 25 años, Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo, llevaba 2 años prófugo de la justicia acusado de vínculos con el narco. Fue apresado y enviado al penal de alta seguridad de Almoloya, 6 años. Luego estuvo 3 años más o menos en un penal de la Ciudad de México esperando la resolución de un juicio de extradición que había solicitado el gobierno de Estados Unidos. Fue extraditado a Estados Unidos y estuvo también más o menos 6 años preso, y luego se le devolvió a México para que terminara su condena en México, y a esta hora, Mario Villanueva Madrid vive en arresto domiciliario en su casa en Chetumal. Fue el primer gobernador en ser procesado por vínculos con el crimen organizado. Nosotros a partir de ese momento le dijimos al PRI narcogobierno y narcopartido, nunca. Tienen 10 gobernadores sometidos a proceso y sentenciados por vínculos con el crimen organizado. Acción Nacional, que tiene una desvergüenza monumental, tiene preso nada menos que a Genaro García Luna por vínculos con el crimen organizado. Cuando usurpaba la presidencia Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, sostuve que él también estaba vinculado al crimen organizado, y nunca dijimos que todo Acción Nacional estaba vinculado al crimen organizado. ¿Por qué la oposición no quiere que haya un código de ética, derechos de las audiencias, derecho de réplica, posibilidad de reclamar entre publicidad, información, opinión de los que tienen un micrófono en los medios de comunicación? Por la sencilla razón de que quieren continuar con su campaña de intriga dolosa, mentirosa, falsa, ruin, en contra de nuestro gobierno y de nuestro movimiento, diciendo que estamos vinculados al crimen organizado, siguiendo las
líneas que les dicta el gobierno de Estados Unidos, haciendo una tarea deleznable en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra patria, y apostando todo su exiguo capital político a que de esa manera pudieran regresar al gobierno. Es realmente una situación. Permítame, senador. El diputado Reginaldo Sandoval, ¿con qué objeto? Para solicitar a través suyo, si el orador nos permite, que le realicemos una pregunta. ¿Acepta el orador la pregunta? Con mucho gusto, no me lo esperaba. Claro. Adelante, diputado, 1 minuto para formularla y posteriormente el orador 2 minutos para responderla. Muchas gracias. Senador, entendemos que estamos en la ruta de 2 visiones de nación, 2 visiones de patria, en prácticamente todo, no hay duda de eso. Pero, ¿por qué tú consideras que la oposición no logra hilar una propuesta que nos mantenga, digo, más avispados? Porque no veo por dónde cuaje algo. ¿Tú a qué crees que se debe? Porque no hay tema que puedan atinarle. Sí, muchas gracias por la pregunta. Iba a poner como moción de ilustración: Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, no viene nunca a las sesiones, pero va al chacalómetro que le dice. Y ahí declara, y todo lo que declara lo sacan como si hubiera estado en parte del debate. Hoy dijo que queremos intimidar a los medios y callar a la oposición. ¿Quién quiere callar a la oposición? ¿Quién quiere intimidar a los medios? Nadie. Viven la mayor libertad que hayan tenido. ¿Por qué? Es buena pregunta. ¿Por qué en cada tema mienten? ¿Por qué intrigan? ¿Por qué tergiversan? ¿Por qué sirven a los intereses del capital extranjero, de gobiernos extranjeros? ¿Por qué? Es una pregunta que debe responder el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Porque es un error. Porque ellos no están siendo oposición, están siendo traidores a la patria y traidores al pueblo. Y hay quien dice que esto que aquí sostenemos en tribuna, que cómo lo demostramos, pues si ya anunció Alejandro Moreno Cárdenas una gira interplanetaria para ir a decir que nuestro gobierno es una dictadura comunista, narca, represora, que está dispuesto a pagar con la vida. Si trae 6 guaruras con armas largas y camionetas Suburban blindadas, ¿quién de nuestro movimiento se mueve así? A menos que tenga amenazas del crimen organizado y que tenga un dispositivo de seguridad que le haya asignado el Estado mexicano. Nadie. O sea, yo creo que la oposición está desesperada y quien se desespera hace tonterías. Es el mejor diagnóstico que puedo hacer de ellos, que están siendo tontos útiles a los intereses más deleznables y que están representando lo que el pueblo no quiere más. Bueno, que se quejen de censura del INE. El INE no se toca, decían antes de la elección del 2024. Y los de la Marcha Rosada de la Colina ahora tienen preso a Rufo Appel por hacerle daño por miles de millones de pesos importando combustible sin pagar los impuestos correspondientes. Todavía no tienen votos y ya tienen un preso y dicen que es preso político. Es que el nivel de caradura de la oposición es impresionante. Es el mundo al revés. Pareciera que en tribunas están hablando a ellos mismos de lo que son, de lo que representan, de lo que el pueblo no quiere más. Y no se dan cuenta. Yo más bien, tu pregunta que mucho agradezco, se la haría al PRI, al PAN y al PRD. ¿Por qué son así? ¿De verdad creen que ese camino los va a llevar a recuperar la presidencia de la República? Es más, aquí les digo, el PRI y el PAN acordaron validar el fraude electoral de 88 en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la Cámara de Diputados, que era colegio electoral. El PRI y el PAN validaron el daño más grande económico que hay en el país, que es el Fobaproa, que era de 552 mil millones de pesos, le ha costado más de 2 billones de pesos, más de 2 millones de pesos al país, y todavía se les debe más de 1 millón de pesos y tendríamos que crecer al
3.5% para pagar en 2080. Ese es bueno, ya ni decir de los muertos, de los perseguidos, de las desapariciones forzadas, de los asesinatos de líderes campesinos, líderes obreros, líderes políticos. Les aventaban los trailers y los mataban en carretera, como a Cloutier. Bueno, mataron a su candidato a la presidencia, Colosio, mataron a su líder de la Cámara de Diputados, Ruiz Massieu. Es que se llevan pesado, inclusive entre ellos mismos. Su partido surgió del asesinato de su líder, Álvaro Obregón. Y hoy vienen a la tribuna a querernos hablar de política. Bueno, trajeron a Zedillo a darnos cursos de cómo hacer las cosas cuando Zedillo el 5 de diciembre apenas tenía 4 días en la presidencia y desapareció la Corte en un mes. Y dejó al país sin Suprema Corte todo enero de 1995. Vienen a decirnos de control del Poder Judicial, vienen a decir el pacto del usurpador de Calderón con los medios para que callaran la violencia brutal que había producto de sus vínculos con el Chapo Guzmán, y vienen aquí a decirnos que la libertad, que se envuelven en la bandera de la verdad, de la justicia, de la defensa de los mejores intereses del pueblo. No los defendieron nunca. Hoy menos los pueden defender porque ustedes son títeres del gobierno de Estados Unidos. Termino, senadora presidenta, me he pasado un poco, pero es que no había venido y ya les faltaba su medicina a estos jóvenes. Es terrible, terrible su comportamiento. Pero una cosa les digo y con eso cierro. Están en las páginas más negras de la historia reciente del país. Sus nombres, si llegan a aparecer, estarán del lado de las peores causas y nuestros nombres estarán siempre en las mejores causas del pueblo de México. Larga vida a la Cuarta Transformación, larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a la libertad de expresión y larga vida a una república independiente y soberana que solo será posible con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.